Es la historia de un niño que siguió los pasos de su padre, de su abuelo y de su bisabuelo, siendo médico. La historia de un hombre, berciano, que ha sido testigo del nacimiento de generaciones y generaciones de bercianos durante más de medio siglo de profesión. Don Rafael Pérez Mato, gracias por atendernos. Medio siglo en la profesión médica, en la especialidad de ginecología, se dice rápido, ¿no? Esta es la historia de un niño que había nacido en el año 1946, un 20 de febrero, que ha visto, como decimos, generaciones, miles y miles de niños y niñas nacer, pero él, como también nacido en ese año, lo hizo en Villar de los Barrios, es el segundo de 4 hermanos. ¿Cómo recuerda esa infancia en Villar de los Barrios en pleno año 1946, camino a los 50? ¿Qué le hace su niño recordar cuando le hacen esta pregunta? Pues cosas, fotografías que se ven antiguas, de mi madre tenerme en brazos, de venir los abuelos y reunirse alrededor de una mesa camilla en una galería, allí mis padres, mis abuelos, y después de eso creo que celebraron un banquete o no sé qué en el jardín de la casa. Esos son los primeros recuerdos que tienes como niño, ¿no? Esos son contados, las fotos son porque las aporto, sí. Pero lo otro contado por mi madre, estaban comiendo algo, unos dulces, de repente se prepara una tormenta y todo el mundo del jardín entra para casa. Y de repente dice, ¿y el niño? Y el niño estaba mojándose allí y no protestaba. Dice, más bueno eras tú porque... Eres conocido como un niño bueno entre tu familia, sí, ¿no? Sí, era bueno. Y ese niño convivía entre Villar de los Barrios y Ponferrada, ¿no? En esa juventud. El niño vivía allí con los abuelos, mientras mi padre trabajaba aquí en Ponferrada y en San Esteban y demás. Porque usted es la 4ª generación, por lo menos, de médicos en la familia. La saga de los Mato, que viene anunciada en los periódicos. Que viene la saga de los Mato. 4 hermanos en un pequeño pueblo, en la década de los 40. No, porque de aquella la casa no era muy grande, mi padre trabajaba, tenía que atender los pueblos, tenía que atender a los pacientes, y entonces los niños, pues una iba a casa de una tía a dormir, tía abuela, y yo me quedé con los otros abuelos en los barrios, por eso yo recuerdo muchas cosas de niño, y de la casa aquella que era... ¿Cuál es el principal recuerdo que tiene uno cuando observa a su niño de aquella casa? Pues aquello era hacia las 7 o las 8 de la tarde, en invierno, venía el cura, venían las fuerzas vivas del pueblo, se reunían a oír la radio que se oía mal, que no se cogía, la luz la daban en aquel momento porque no había luz hasta las 7 o las 8 de la tarde, y entonces el niño tenía que irse a la cocina con la chica que estaba allí cortando la berza, y yo jugando con el gato y tal. Una familia con cierta suerte histórica, porque en plena década de los 40 la pobreza era tremenda en este país, ¿no? Incluso también en el Bierzo, ¿verdad? Tenían cierto privilegio, ¿no? Los de los pueblos tenían ventaja, porque el médico que era mi abuelo, pues al ser médico de pueblo tenía más ventaja que su hermano que estaba de médico aquí en la Renfe, en Ponferrada, y entonces un día hacía la comunión una hija, y sé que le regalaron una hogaza. Y entonces a una tía abuela mía, que estaba ahí, le dijeron, espérese usted, no se marche para casa, y le dieron una rebanada de pan para que llevara para comer con su padre y con la chica de servir que tenía. Y entonces aquello cortaron como unas fichas del turrón. La chica decía, no, tú como una más, toma, y comieron aquello como si fuera turrón aquello. Y claro, los pueblos tenían trigo, tenían cosas de esas y tenían pan todos los días. En cualquier caso, usted después se fue a Ponferrada a sus estudios, a continuar sus estudios muy primarios, a hacerlos primero donde Doña Rosa, ¿no? Que tanta gente conoce esa figura. Doña Rosa, ¿no? En la calle Ancha. Había que atravesar una casa por debajo de una casa que está habitada, se pasaba una huerta y luego había una escuela municipal.
en un banco así corrido, y alguna vez le echaban a una estufa un poco para que calentara aquello, pero hacía un frío de... Y entonces ahí hay foto con el mapa de España detrás y pone año 49-50, y allí estoy yo con mi hermana. Una infancia que fue feliz, ¿no? Como resumen, ¿verdad? Un niño que fue feliz, no pasó miedo, no pasó penurias. No, bueno, éramos felices aquella que sí, con unos pitos. Es más, cuando mis padres me iban a ver a los barrios, se oía un coche y claro, no había coches de aquella, y yo decía, papá, salía zumbando a buscar a mi madre. Y una vez me trajeron un silbato, y aquello, capitán general, era un silbato, pero de los de cartero, que eran de metal. Todo el día con el silbato. No, bueno, no sé lo que duraría aquello, pero aquello fue, que quedó aquí grabado en la... Doña Rosa y después la Academia Berciana. Después fuimos a la academia, primarios, ¿no? Primero Doña Milina y después a Don Baldomero, y de allí hicimos el ingreso. El ingreso ya en el instituto, y ahí estuvimos pues hasta el preo. Hasta el preo. ¿Y cómo era ese chaval que ya era más consciente, no era tan niño como el de Villar, y ya pues, entendía un poco más el mundo? Sí. ¿Qué veía en la Ponferrada de aquel entonces? Pues hombre, hay fotos por ahí muchas, y éramos felices en lo que cabía. Íbamos a hacer la gimnasia, había que ir al parque a hacerla, porque no había otra cosa, al plantío. Y entonces, pues, allí recuerdo yo ver a los que habían quedado de la guerra, que eran moros, que estaban alojados en la cárcel, alojados, no porque estuvieran en la cárcel. Entonces, esos hacían instrucción allí y traían un látigo los que los mandaban, el teniente o el capitán, o lo que fuera. Iban allí a hacer instrucción. Y luego yo, por las tardes, mi abuelo era el director de la cárcel y me solía llevar con él. Yo tenía una bicicleta que se rompía todos los días, era de piñón fijo, así pequeñita, y resulta que el que arreglaba las cerraduras de la cárcel, pues le ponía un alambre a la dichosa bicicleta, y los moros, recuerdo, que subían a una higuera que todavía está allí, porque he ido a verla, y bajaban un higo y se lo daban al niño. Tema, bonito, toma un higo y tal. Así pasaron casi las 2 primeras décadas de don Rafael Pues Pérez ya Marco. haces las reválidas, haces unas excursiones por ahí de fin de carrera, que yo pensé que no, pero en quinto, en sexto y en preu, 3 excursiones, porque como era buen estudiante en general, mis padres querían que fuera de excursión y fui con todas esas generaciones a conocer otros lugares, ¿no? Efectivamente. Le quería preguntar justo por esa década, la de los 60, que en torno al 63 es cuando usted se mudó del Bierzo, de su Bierzo querido, para estudiar también medicina, ¿no? En el 63. 63 se mudó a Valladolid a estudiar medicina. ¿Qué le impulsó a ser la 4ª generación histórica? Pues no sé, me gustaba la... ¿Le gustaba? Lo reconocía como propio de la familia, sí, ¿no? El bisabuelo, el abuelo y el padre eran médicos. Sí, eran médicos. Y un tío médico también. Sí, médico también. Y entonces aquello pues fue de... Bueno. Y esa década de los 60, siendo ya adolescente, joven, ¿cómo era la Valladolid que conoció usted por aquel entonces? Porque también era un tiempo de cambio en el propio régimen, se quería abrir un poco las libertades, ¿no? Una España más avanzada. ¿Qué recuerda? Pues yo recuerdo que llegué a Valladolid y el primer día no había nada que hacer. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos al cine. Mi hermana, que era mayor que yo, con otra chiquita de aquí y otra de Valladolid, pues ya llevaban allí más tiempo, pues vamos al cine. Yo, que era un chico educado y demás, cojo las entradas, pasan ellas delante, y cuando llego yo, el portero dice, carnet de identidad. Yo sabía que no tenía los 18. ¿Y no pudiste entrar al cine? No, y saco un carnet de la OGE que pone de que nací en el 45, era un error, pero era un carnet que estaba precintado y estaba todo bien.
Y allí luchando con el portero, y en esto, que no había, y las chicas ya ven que no entro, y entonces sale una de ellas, que es de aquí, de Ponferrada, y estudiaban las francesas, estudiaban allí, y dice, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no entras? Dice, que no me deja entrar, que es... Entonces mira para el portero y dice, pero usted es tonto, le dice, pero no ve que estudia medicina. El otro se vio apabullado por las mujeres y dijo, para adentro, ¿no? pase para adentro y déjame. Pero fue la anécdota de recién llegado, ¿no? Recién llegado. ¿Los jóvenes eran más revolucionarios de aquella? ¿Había un poquitín, al menos, de querer abrirse? ¿Se escuchaba que en Europa pasaban cosas? Yo no iba con él, yo no era de... Yo iba a estudiar, es más... No, lo digo en el buen sentido de la palabra, en la preocupación y la curiosidad del joven, ¿no? ¿Cómo? Es que allí le tiraron los huevos al rector, que era el jefe de servicio mío, de ginecología. O sea que aquello fue en toda la prensa, nació aquello. Claro, los jóvenes escuchaban que en el mundo pasaban otras cosas, ¿no? Y yo estudiando allí, estaba en el Colegio Mayor Santa Cruz, y conmigo estudiaba un vasco, en el mismo curso, que me llamaba Belcha, a mí. Belcha significa negrito, moreno, morenito. Yo era morenito. Y entonces entraba a clase a las 3 de la tarde, la primera. Era el único de todo el colegio que a las 3 de la tarde tenía clases, y había que estar allí porque era anatomía. Y entonces, para que no comiera solo, comía él conmigo. Yo nunca fui buen comedor y no comía nada. El primero no me gustaba, el segundo tampoco, y el postre. Y él me daba su postre. Algún día decía, bueno, hoy me apetece tomar postre, y lo tomaba él. Bueno, aquel era el Belcha. Posteriormente fue juzgado en Burgos, y no sé si condenado a pena de muerte incluso, y sé que terminó la carrera de ginecólogo en Bruselas. Y ya nunca más. Él me decía que se escondía por los montes y demás, y se ponía barbas o no sé qué historias. En fin, alguna anécdota. Pero fue tirando y sacó su carrera en tiempo y forma, ¿no? Como habían hecho sus generaciones previas, ¿no? Yo sí. Porque no es una carrera sencilla, medicina hay que hincar el codo, como se dice. Tuve que, bueno, madrugar todos los días y hasta las tantas y dormir las horas las imprescindibles. Eran carreras que duraban 6 años en aquel momento, ¿no? Empezó usted en el 63, en el 69 concluiría, en principio, la carrera, ¿no? Y en quinto ya me metí de alumno interno en ginecología, y ya me tocó pues empezar a mirar para los partos. La primera vez que me dejan a mí solo allí yo todavía sin título, sin título, y digo, pero aquí ¿quién había antes? Antes era la señora de la limpieza, había un guante colgado en la pared, un guante largo, que se lo ponía a la señora de la limpieza, y miraba, porque lo único que iban allí era alguna gitana, la pobrina, que no tenía quien la atendiera. Aquello tocaba, decía cabeza, o no sé qué, llamaban al médico. De aquella había que llamarlos por teléfono, que no estaban allí, los ginecólogos, y había que buscarlo por 20 sitios de Valladolid. Y bueno, cuando llegó el catedrático este que digo yo del Sol, dijo, esto se acabó aquí, uno de presencia física, y estaba uno de presencia física médico, y yo que era interno. Fue la primera vez que vio usted un parto, ¿no? Claro, era cuando... No, y estábamos para atender los partos, era cuando aquello ya era continuamente, pues tal. Es más, hubo, pues de aquellas veces, llamaron para ir a una casa que había que... Y ahí fui yo solo. No sé si era recién terminado o tal, pero fui cerca del hospital. Y tuvimos que, cuando fuimos a sacar a la señora, dije, porque el niño ya lo había cogido, y digo, y ahora hay que bajar a la señora para llevarla al hospital, porque había que coserla y había la caseta. Y claro, hasta la puerta del ascensor muy bien, pero era un 6º piso, hubo que ponerla de pie a la señora, bajar en un ascensor y volver con ella para el hospital. Aquellos fueron sus primeros tiempos, ¿no? Como ginecólogo en la práctica. Hubo un día, que eso lo tengo como récord, que atendí 11 partos, siendo yo el único médico que había en... 11 partos. 11 partos en un día.
fue el día que más. Pero el privilegio de ver momentos tan mágicos como el llegar a un ser humano a la vida, casi nada, ¿no? Parece magia pura, ¿no? Sí, 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 sí. Ha visto pasar tantas personas. Pero contento. Y contento porque ha habido anécdotas. Hubo una vez una que no terminó bien, porque la pobre mujer pues se desangró y no teníamos medios, y aquella pobre... El parto había ido, pero lo otro... Y eso me dolió. Y de vez en cuando me acuerdo, digo, ¿por qué no habría yo a lo mejor, no sé, enfocado de otra forma? Pero... Bueno, la praxis, que es una de las madres de las ciencias, don Rafael. Así pasó sus primeros años como ginecólogo oficial, entre dar clases, entre ser profesional en la práctica, pero por aquel entonces don Rafael ya miraba al futuro también como para formar un matrimonio, ¿no? También pensaba en formar un matrimonio, ¿no? Salieron plazas que había que solicitar. Y había que mandar el currículum y eran plazas de libre disposición, o no sé qué era. Y entonces yo solicité plazas de jefe de servicio, de jefe de sección, de adjuntos, pues como 30 plazas pedí. Era doctor, era esto, era lo otro, era lo demás, bueno. Y entonces en un boletín sale que me conceden plaza en Pontevedra. Y acto seguido voy a Pontevedra, que estaban inaugurando el hospital de allí. Y era un sábado. Tardé 5 horas en llegar a Pontevedra desde Ponferrada. Me acompañaba mi madre. Y allí me dice el director, dice, oiga, pasa ahí que están haciendo una cesárea. Digo, pero si yo vengo de un sitio donde he hecho 1000 cesáreas, ya no... Pero solo venir aquí. Y Pontevedra era menos que Ponferrada, ¿eh? Tenía una cafetería que, vamos, la que veía aquí en Ponferrada, en Alaska o aquello... Ponferrada dorada, ¿no?, de esos años 70. Eso era, aquí había... Le decía que usted contrajo matrimonio con una ponferradina, pero no lo hizo en Ponferrada. ¿Cómo es esa historia? Pues acababa de fallecer una tía de mi mujer, la que fue mi mujer. Y entonces había luto y no podían hacer aquí. Y mi madre también había muerto otro familiar también, y dijo, pues, no en Bembibre, que ella tenía casa en Bembibre, y nosotros aquí. Y entonces dije yo, eso se arregla muy fácil. Llamé, oiga, ¿podemos...? Dice, sí, tienen que venir por aquí a hacer los papeles. Fuimos allí. ¿A dónde fue exactamente? A Covadonga. Covadonga. ¿Y por qué Covadonga eligieron? Fue una casualidad. Puestos a escoger... Escoges Covadonga, ¿no? Algo que sea rimbombante y demás. El milagro de poder casarse en mitad de un luto que había que cumplir claro, con la familia. Pues bien, pues fuimos a Covadonga. Regresaste a Ponferrada porque ya trabajabas aquí. Sí, en Ponferrada, ¿no? Ponferrada. ¿Clínica particular o era en algún lugar por cuenta? Me dieron de entrada plaza de jefe de sección en el Hospital del Bierzo. Y conseguí la plaza de, la que decía yo, de Pontevedra, de Lorca, de Albacete y de Logroño. Y a todas esas dije que no y me vine a Ponferrada interino. Decía que se casaron en Covadonga, que fue antes del cambio, de la llegada de la democracia. No sé si usted, como médico profesional, con una pareja recién casado hacía pocos años, ¿notó algún cambio en la España de llegar la democracia y votarse una constitución a la anterior? ¿Fue un periodo de qué? ¿De apertura, de normalidad, de más respeto entre la gente, de menos miedo? ¿O esto no existía en la calle? Como estaba aquí cada 2 por 3, no, de esas no notaba nada. Sí que notamos que en la facultad a los estudiantes se habían puesto... Claro, años antes, ¿no? Años antes. Sí, porque era Martínez Esteruelas, era el ministro de Educación, y Del Sol era el rector de allí. Y entonces le tiraron unos huevos. Nosotros íbamos a dar la clase, íbamos de acompañantes todos los días a clase, ¿eh? Y usted votó la democracia en Ponferrada, ¿no? Recuerda haber ido a votar ese día, ¿no? Yo creo que sí. En el año 78, ¿no? Sí, seguro. Fue un día de gran... Yo ya vine de Valladolid, vine con un hijo.
Que vino con un hijo que primero. atendí yo personalmente. Personalmente. El ginecólogo hasta de sus propios hijos, ¿no? Y de toda la familia. Toda la familia. De toda la familia. Y después pues estuvo en ese hospital de referencia del Bierzo, donde pasaban tantas cosas tan antagónicas, tantos fallecidos por la minería que tenían que pasar hombres por allí, nacimientos. Era donde acababa y donde empezaba la vida de muchos. Un cuñado mío pues tuvo un accidente y estuve ingresado en la residencia Camino de Santiago, se llamaba la residencia, Camino de Santiago. Estuve ingresado teniendo su padre mina en Bembibre, y como se había enfadado con el padre, no sé qué, marcharon él y otro hermano más pequeño y marcharon a trabajar a un chamizo a Villablino. Y entonces un día, claro, cuando se accidentó, pues el padre bajó un poco tal y el otro tal, y ya se hicieron las paces. Y dice, estás trabajando para un chamizo, teniendo tú aquí una mina, que puedes ir de jefe de todo. Pasó por ese hospital, pasó por este, y la vida ha dejado en su haber profesional casi nada para regocijarse totalmente medio siglo como ginecólogo. ¿Cambió algo la profesión de los seus inicios ahora? Sí, sí, fue mejorando. Para que lo entienda alguien de la calle, ¿cuál es ese cambio? Pues mira, cuando yo vine, yo estaba localizado, cuando hacía guardias, porque a lo mejor hacía un mes seguido de guardias. Y si el otro iba de vacaciones, que éramos dos, el doctor Gabela y yo, pues empalmabas uno con otro. Y yo no sé cómo me las arreglaba, tenía que compaginar Bembibre, Ponferrada, el Sanatorio de Santiago y el otro. Cuando me llamaban, yo decía pasarla al paritorio, a la paciente. Yo creo que nunca llegó la paciente a la mesa de partos antes que yo. O sea que con eso digo... Mucho compromiso con ese momento tan importante. Como sí, pero vamos, yo le hacía andar al coche por donde fuera y sabía ponerla en tal sitio que yo entro y ya entraba desnudándome y ya tal, y yo atendía aquello como... ¿Y ahora cómo es la ginecología? En el ahora sentido del estás parto? ¿Cómo de es ahora? Presencia física. Cuando ya vinimos aquí ya eran presencia física y allí también al final eran presencia física. Yo dormía allí en un antequirófano. ¿Y la técnica ha variado o seguimos siendo como nuestros ancestros? Pues hombre, a lo mejor tienes la ventaja de que el anestesista, porque claro, si yo de aquella requería para hacer una anestesia, yo recuerdo una vez que tenía que pedir auxilio para hacer una cesárea y entonces no me daba tiempo, porque me dijeron, prepara para las 6 de la tarde. Digo, son las 2 o son las 3. Yo no puedo tener una señora aquí hasta las 6 o las 8 de la tarde. Y entonces una cosa que no se lleva mucho, no se llevaba ni se lleva, que es una versión, que es meter la mano, darle la vuelta al niño, cogerlo por un pie y sacarlo. Claro, eso es rápido. Pero decían que hay un arte en la tocurgia y aquello yo no sé, lo mamé allí en Valladolid. Y sí. No cualquier hombre tiene la suerte de ver la alegría y la emoción y las lágrimas de una madre que acaba de ver nacer a su hijo. A mí no me costaba nada estar allí esperando y pasar las horas y venga hasta que aquello salía. Para concluir, don Rafael, siempre se puede hablar, ¿no?, mucho tiempo y más de esa experiencia de haber visto nacer a miles y miles de personas, haberle ayudado a sus madres a traerlos al mundo y ver enormes anécdotas. Usted es, como decíamos, la cuarta generación de médicos en una familia. Hay una trayectoria que descansa en los inicios del siglo XX, incluso nos apuran en el siglo XIX. ¿Usted qué mensaje le podría dar a los jóvenes que se están formando, que se están iniciando en la praxis médica, en cualquiera de sus disciplinas,
para que se mantenga el compromiso que en mucho tiempo tuvieron también los médicos con la población, cuando la sanidad era más escasa y más difícil, ¿no? Tiene que gustar un poco. Vocación pura. Esa tiene que gustar, porque si no... y luego dentro de hoy día que por menos de un canto pues puedes coger y hacer una cesárea en el momento, eso es una ventaja que de aquella no había. 50 años de praxis médica. La recomendación para el médico del siglo XXI es vocación, vocación y vocación. Vocación. Nada más. Y que por donde quiera que pasas, siempre hay alguien que dice, este señor me ha atendido a mí. Y te abre las puertas del cielo. Señor Mato, gracias por estar con nosotros, don Rafael, y gracias por su trabajo durante décadas. A vuestra disposición para lo que queráis.